Hemos estado caminando en una serie que se llama Para que tengas vida, desde el Evangelio de Juan. Hace 8 días estuvimos hablando de Juan capítulo 2, de los discípulos, los primeros que empezaron a seguir a Jesús. Y esta mañana vamos a hablar de uno de los pasajes más conocidos de las Escrituras. Dicen que es, de hecho tiene uno de los versículos que realmente es el más conocido, ese es el más. ¿Cuál es? Juan 3:16. ¿Qué dice? Amó Dios al mundo para que todo aquel... Exacto. Un dato curioso, ustedes saben que las bolsas de Forever 21 tienen ese versículo en la parte de abajo. ¿Sí lo han notado? Bueno, la próxima vez que vean una bolsita de esas amarillas de esa tienda famosa multinacional, miren abajo, dice Juan 3:16, porque los dueños son hermanos en la fe. Curioso, ¿no? Bueno, estaba pensando que, revisando mi vida, recuerdo mucho que uno de los mecánicos de la familia regañaba mucho a mi papá. Aprovecho que está por acá. Regañaba mucho a mi papá porque le gustaba hacer mucho remiendo y decía, su papá todo lo soluciona con silicona o con pegaloca. Y es que la verdad estamos en una cultura del remiendo y del arreglo. Y para quienes de pronto lidian con este tema de los carros o los vehículos, de la maraña, ¿cierto? Para arreglar algo para que salga más barato. A diferencia de los Estados Unidos, en donde la gente se le daña algo y simplemente lo bota y lo cambia por uno nuevo, nuestra cultura colombiana tiende a ser marañera. Por eso uno de los productos que usted puede encontrar en cualquier parte, en cualquier tienda, es una pegaloca. Cualquier cosita usted la arregla. Silicona, por eso las mujeres tienden a guardar un retacito de cosas por si se daña un pantalón o una camisa, eso le sirve, mijo, para hacer algún remiendo. Un columnista argentino describía esto: el parche es una solución rápida a algo que ya se ha deteriorado. El parche nos saca del apuro y nos ayuda a aliviar la situación temporalmente, pero el parche es eficaz si se lo usa por un corto tiempo, ¿cierto? Para esperar a poder hacer el arreglo completo. Lo que pasa es que normalmente olvidamos que uno tiene ese arreglo por hacer y al final se da cuenta cuando ya se desbarata de todo. En nuestra vida loca, dice este comentarista, este editor, solemos nosotros poner parches temporarios, es decir, acciones o actitudes improvisadas a determinadas situaciones de la vida, con la esperanza de poder corregirlas más adelantico, cosa que no ocurre muy a menudo. Aprendimos a hacer esto en nuestra propia vida, a parchar en lugar de cambiar. ¿Y cuáles son los parches que nosotros utilizamos para nuestra vida? Cuando uno tiene estrés, ansiedad, temor, tristeza que sobreabunda, para manejar la ira, para salvar una relación sentimental, para hacer un buen trabajo con los hijos, o para tener paz. Todos buscamos un parchecito para ponerle y poder seguir adelante. Entonces los parches que normalmente utilizamos, ¿qué son? Vamos a terapias, a grupos de apoyo, aprendemos a manejar las emociones, hacemos yoga, ejercicio y buena dieta. Algunos acuden a la meditación trascendental, a la programación mental, ¿cierto?, que está muy de moda ahorita, o al pensamiento positivo. Parches que uno pone para arreglar su vida. Sin embargo, dice este editor, todas las intenciones del hombre por mejorarse a sí mismo serán infructuosas, solo serán parches. Cuando nada funciona, cuando ni el yoga, ni la dieta, ni el ejercicio, ni el manejo de las emociones, ni la programación mental funciona, entonces llega la oportunidad
venga Dios, venga Dios. Y la religión entonces se convierte como otro parche. Dice este editor, buscamos a Dios, vamos a la iglesia o vamos a misa, buscamos algún grupo de oración o nos ponemos en contacto con alguna persona piadosa que nos ayude a aliviar nuestra ansiedad, que nos ayude a pasar este mal momento. Sin embargo, todas estas acciones son solo parches precarios que aplicamos al alma, que grita por una renovación espiritual y un volver a encontrarnos con Dios. La idea de esta mañana, para que tengamos vida y esa vida abundante que hemos estudiado, que el Evangelio de Juan quiere darnos en Jesús, no basta con que tú busques un remiendo de Dios en tu vida, que Dios venga y haga una cosita puntual que tú necesitas. Tú necesitas, nosotros necesitamos que Él lleve a cabo una transformación total del corazón. Y como nuestro texto nos introducirá, necesitamos que Él nos haga nacer de nuevo. Vamos a nuestro texto en Juan capítulo 3, versículo 1. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras, te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas, respondió Jesús. Te digo con seguridad y verdad que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Vamos a orar. Señor, nuestra vida se encuentra parchada de muchas cosas, intentos vanos de cambiar nuestro corazón, de darnos esperanza, de transformar nuestro carácter, aún, Señor, de esfuerzos vanos de seguirte a ti. Por eso hoy, como este hombre que de noche viene a buscarte, venimos a ti con toda la humildad del mundo para pedirte, Señor, que cambies nuestro corazón. No queremos más parches y mucho menos queremos que la religión sea un parche más en nuestra vida. Nosotros anhelamos una vida plena, llena y nueva en ti. Así que estamos aquí esperando un milagro de tu parte, un milagro que solo puede ser obrado por tu Espíritu. De nuestra parte, disponemos nuestro corazón para que tú hagas lo que quieres hacer en él.
en el nombre de Jesús. Amén. Un poco de contexto. Después de convertir el agua en vino y sacar a los mercaderes del templo con un látigo, Jesús dice en los dos versículos anteriores a nuestro texto, capítulo 2, versículos 23 al 25, dice que mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver todas las señales que hacía. Y miren esto, en cambio, Jesús no les creía, porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. ¡Qué susto!, ¿no? Aquí están aquellos que creyeron en Jesús, pero a los cuales Jesús no les cree nada. Y eso es lo que introduce nuestro texto. Ahí, a diferencia de los relatos anteriores, Juan no introduce un cambio de día o un cambio de situación o de escenario, sino que de inmediato dice: había entre los fariseos un dirigente. ¿Qué nos dice eso? Que parte de los que creyeron en Jesús, pero a los que Jesús no les creía, era Nicodemo. ¿Quién era este hombre? Nuestro texto dice que era un fariseo. Los fariseos, junto a los saduceos, eran la clase dirigente de Israel, del pueblo judío. Era, a diferencia de los saduceos, que eran más ricos, esta era una clase media, pero igual una clase gobernante. Tenían poder para decidir sobre lo político y sobre lo religioso concerniente a los judíos. Conformaban un equipo que se llamaba el Sanedrín, que eran los que tomaban las decisiones, así como estas tres personas que se pasaron aquí. Bueno, ellos eran 70 entre los saduceos y los fariseos, conformaban el Sanedrín, y ellos particularmente se caracterizaban por un compromiso a cumplir la ley del Señor y la tradición oral, la tradición judía. Este no era cualquier persona, era un dirigente. El versículo 10 nos dice que Jesús lo reprende porque no sabe cómo va a pasar eso, sabiendo que él es maestro de Israel. Y el texto griego tiene un artículo anterior que pareciera que Jesús está diciendo que él es el maestro, no es un maestro, es el maestro de Israel. Como que tenía algo de principal dentro de ese grupo del Sanedrín. Este maestro viene de noche. Algunos piensan que quizás por temor a que lo vayan a juzgar los otros del Sanedrín, o quizás porque los rabíes acostumbraban a tener como diálogos y estudios en la noche, era mucho más calmado. Este Nicodemo es un hombre entonces que por su profesión, fariseo, es un hombre que sabe las cosas correctas de Dios. Es decir, tiene una teología muy bien marcada, un conocimiento amplio de la palabra de Dios. Enseñaba la ley. Y Nicodemo es un hombre que no solamente sabe las cosas correctas de Dios, sino que vive de la forma correcta para Dios. Porque parte de su compromiso como fariseo era cumplir la ley. Él no se andaba a medias, no la cumplía. Era un hombre que vivía con temor de Dios. De hecho, los fariseos dicen que salen de una corriente judía que eran los hasidim, o los separados, los apartados para santidad al Señor. Entonces, cuando uno ve la calidad de este hombre, que no es cualquiera, es alguien que conoce la palabra, que tiene una relación con Dios, que se comporta de una manera moral recta delante de Dios. ¿Qué está buscando de Jesús? ¿No les ha llamado la atención eso de ese relato? Es como que, ¿para qué va? ¿Qué está buscando Nicodemo de Jesús? Un hombre pudiente, con poder, recto y con un amplio bagaje teológico, para encontrar las razones por las que se acerca. Vamos a ver la declaración. Le dice a Jesús que él es un maestro, reconociendo la autoridad de Jesús, alguien que le puede enseñar.
y reconoce que Jesús viene de parte de Dios. Y parece que eso entonces es lo que Nicodemo quería saber, algo de parte de Dios, este maestro que puede ilustrarlo. En las conclusiones que llegué dentro del estudio, parece que Nicodemo está buscando algo que su religión no le ha dado. Dice 2:25 que Jesús conocía el interior de las personas, así que como Jesús rompe ese diálogo con Nicodemo, si se dieron cuenta que Nicodemo llega como con un elogio y Jesús lo parte de una y le cambia el tema. Si sabemos que Jesús conocía el corazón, entonces lo que sigue nos va a dar una pista de qué era entonces lo que estaba pasando en el corazón de Nicodemo. Nicodemo estaba preocupado por su salvación, por heredar el reino de los cielos. Y una pista de esto la tenemos en esa famosa narración del joven rico, ¿se acuerdan? Que también era, en Lucas aparece como un dirigente también. Le dice: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Hay en esta época, y particularmente dentro de estos maestros, una preocupación por su salvación. Parece que ni su vida moral, ni su conocimiento teológico le han dado esa seguridad de que están en la relación correcta con Dios como para heredar el reino. Lo mismo pasa con este joven rico, que Jesús le dice: ¿tú has cumplido los mandamientos? Sí, yo los he cumplido. Sin embargo, sigue con la inseguridad en su corazón acerca de su salvación. Lo otro que parece estar buscando Nicodemo es un cambio. Algunos han pensado que Nicodemo se llegó a dar cuenta de que debe cambiar en él algo mucho más que su conocimiento intelectual y sus comprensiones teológicas de Dios, y algo mucho más amplio que su moralidad y su carácter recto y comportarse de la manera adecuada delante del Señor. Parece que él está buscando algo mucho más profundo. Pero si uno piensa en uno dice: pero ¿y qué más quiere pues? Saber las cosas correctas de Dios y comportarse rectamente. Ya quisiera yo eso. Parece que él está buscando algo que ni la religión le ha dado, ni su conocimiento, ni su moralidad. Él quiere un cambio profundo, un cambio en su corazón. Esto nos hace pensar en aquellos de nosotros a los que en algún momento la religión y el venir a una iglesia cristiana, participar en grupos de oración, participar en encuentros de edificación, estudios bíblicos, se nos volvió un parche. Quizás algunos de nosotros llevamos años siguiendo a Jesús, pero sentimos que algo falta, que por mucho que entendamos cosas teológicas y aún por mucho que logremos alinear en cierta medida nuestra vida y nuestro comportamiento a Dios, se siente un sinsabor, como que algo falta, como que en la religión no hay vida. Así hayamos hecho todo lo correcto, uno siente que no está esa vida. Yo no estoy disfrutando de esto que el Señor está prometiendo aquí. Y en ese sentido nos relacionamos mucho con Nicodemo y venimos a Jesús a que Él resuelva eso en nuestro corazón. Hoy Jesús nos dice que para experimentar la vida que promete en el Evangelio de Juan, el camino no es la religión, el camino es nacer de nuevo. Y aquí está el ofrecimiento de Jesús. ¿Qué le ofrece Jesús a Nicodemo? Dos cosas: una confrontación que lo ayuda a verse donde él está, y una esperanza. La confrontación. Nicodemo se da cuenta que ante el corte radical de Jesús, necesitas nacer de nuevo, si no, no verás el reino de los cielos.
Quizás una de las objeciones de Nicodemo era: ¿cómo que nacer de nuevo? Nacer de nuevo era lo que los prosélitos, aquellas personas que no eran judías y se querían añadir al judaísmo, tenían que hacer. ¿Y cómo se simbolizaba eso? A través del bautismo. Y se decía de ellos como que nacieron de nuevo, en esta nueva fe judía. ¿Cómo así que él tiene que nacer de nuevo? Pero si él es judío, y no solamente cualquier judío practicante, es un maestro de la ley. Este nacer de nuevo de Jesús le está diciendo que todo eso que él ha atesorado y practicado por años necesita ser desbaratado y volver a empezar. ¿Cuántos llevan más de 5 años caminando con el Señor? De pronto, más de 10 años, más de 15 años. Bueno, no va a seguir preguntando. Imagínate eso, toda tu vida siguiendo al Señor, creyendo que estás en lo correcto, depurando tu teología, tu doctrina, esforzándote para llevar la vida santa que Dios quiere que lleves, y que Jesús te diga: eche eso abajo y arranque de nuevo. Señor, pero si llevo 20 años acá, entonces ¿qué estaba haciendo? Si no naces de nuevo, Nicodemo, no puedes ver ni entrar en el reino de Dios. A Jesús no le importa nuestra carrera religiosa, ni los años que llevamos siguiéndolo. Jesús filtra y depura nuestra profesión de fe. No es para los nuevos, hermanos, y sobre todo para aquellos que llevan años caminando con el Señor. No es para los nuevos, no es para aquellos que apenas se están acercando al Señor. No, aquí está hablando a personas de años de la fe. Jesús filtra nuestra profesión de fe, así como le dijo al joven rico: bueno, ya cumpliste todo, entonces ve y vende todo lo que tienes y sigue. Y ahí se cayó el edificio teológico. ¿Cómo puede suceder eso?, le pregunta Nicodemo a Jesús. Eso es imposible, es que no se puede meter dentro de la barriga otra vez. Lo que responde Jesús en el versículo 6, dice la Nueva Traducción Viviente, es que el esfuerzo humano solo puede producir vida humana, pero la vida espiritual de la que Jesús está hablando solo nace del Espíritu. Y Juan, en el primer capítulo, nos decía que los hijos de Dios no nacen de sangre, ni por los deseos naturales, ni por la voluntad humana, ni porque uno quiera mucho. No, es que ellos nacen de Dios. Aquí no depende ni el que quiera ni el que corre, sino de la voluntad de Dios. Responde Nicodemo sorprendido: ¿y esto cómo puede ser? Jesús, en un tono casi sorpresivo e irónico: ¿no sabes esto tú, que eres el maestro de Israel? ¿Y qué era lo que tenía que saber entonces Nicodemo? Algo que los teólogos han llamado la depravación total. Ustedes saben que en estos días estábamos de mudanza, ¿no? Resulta que en la casa donde nosotros estábamos teníamos era como un sótano, y había un closet que daba justamente contra un muro que se mantenía húmedo. Alguien nos había mandado una ropa de bebé que habíamos guardado y la pusimos ahí. En el día del trasteo la sacamos y, oh sorpresa, ¿qué pasa cuando una caja se encierra en un lugar de humedad? Más de tierra y le da moho. Nosotros sacamos esa cajita y la pusimos ahí. Cuando abrimos, oh sorpresa, todas las cosas, y justamente las más bonitas, se habían dañado todas. Así es el pecado. Si le da mal de tierra y humedad, toda la caja se tira. Cuando el pecado entró en nuestra vida, se tiró en la batica de cuadros.
Todo. Ah, no, pero es que yo soy muy bueno, no, pues yo tengo mis días buenos y mis días malos. No. Todo ha sido afectado por el pecado. Aún las mejores cosas que haces para Dios. Y uno puede vivir una vida correcta por las razones equivocadas, o no. Hacer cosas muy bonitas por las razones equivocadas. La depravación de nuestro corazón es total. Aunque algunos han estudiado a Rousseau, el hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe. La Biblia no dice eso. La Biblia dice, Salmo 14, 2 al 3, desde el cielo el Señor contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios. Pero todos se han descarriado, aún se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay ni uno solo. Y repite esta idea Pablo en Romanos 3, 9 al 12. ¿Qué conclusión llegaremos? ¿Acaso los judíos son mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Les dio mal de tierra. Así está escrito. No hay ni un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, y nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado y aún se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay ni uno solo. La Biblia nos dice que el problema de Nicodemo y el problema nuestro no es que estemos como heridos espiritualmente, como que de alguna manera nosotros pudiéramos responder a Dios, sino que estamos muertos, podridos hasta la médula. No es que nosotros nos cueste agradar a Dios o que no estemos dispuestos a obedecerlo. La palabra nos dice que es que no podemos, no somos capaces de agradar a Dios. Romanos 8, 6 al 8. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a Dios, escuchen esto, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Por eso, como decía este editor argentino, todas las intenciones, las buenas intenciones que tengas por mejorarte a ti mismo, por vivir la vida digna de Dios, serán infructuosas, serán solo parches en tu vida. Así si nos preguntamos, entonces, ¿cómo es que uno nace de nuevo? Y Jesús le dice que así como no entiende, es ignorante con respecto a cómo el viento viene y va, de la misma manera ignorarás cuál es la procedencia y la dirección, cómo es que ha nacido de nuevo una persona. Pero aunque no sabes cómo nacen de nuevo, la palabra sí nos dice que hay evidencias de ese nacimiento. Déjenme aclarar un poquitico este asunto. Yo llevo más o menos unos 15 años sirviendo al Señor, 10 años trabajando para Él, y he tenido el privilegio de acompañar a mucha gente de la iglesia, tanto jóvenes como ancianos, niños, adolescentes, de todo. Y me ha impresionado, en verdad, ver la cantidad de personas que creen que han nacido de nuevo, pero que evidentemente no lo han hecho. Esos que dicen creer en Jesús, pero a los cuales Jesús no les cree. Mis hermanos, yo tenía cierto temor al predicar esta exposición hoy, porque no quisiera que generara como temores e inseguridades acerca de la salvación. Pero después de caminar tantos años con creyentes, me doy cuenta que la forma en que más podría amarlos es diciéndoles la verdad.
porque es mejor que un pastor sea frentero y le diga a uno dónde lo ve, a que llegue Mateo 7:21: Señor, si en tu nombre hicimos milagros y expulsamos demonios, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. 3 características que te dicen si has nacido de nuevo. ¿No has nacido de nuevo? Si el pecado es una práctica en tu vida. Y es diferente la palabra que estamos mencionando aquí. No es que uno luche con el pecado y que le cueste, que pelee porque se siente mal de pecar, sino que se volvió una práctica. Eso es lo que Hebreos 10 dice, que la conciencia se endureció y pecan deliberadamente. Aunque saben que está mal, lo siguen haciendo. El libro de Juan, la primera carta de Juan, para aquellos que se están sintiendo como trastornados en su corazón, es una carta que fue escrita justamente para ayudarle al creyente a ver si tiene vida o no. Filtra tu relación con Dios. Primera de Juan 3:9: ninguno que haya nacido de Dios, y aquí está nuestro término, nacer de Dios, practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. Escuchen esto: no puede practicar el pecado, no puede. No es que no le gusta y que le parece muy difícil, no, es que no puede, porque ha nacido de Dios. Es una imposibilidad. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Primera de Juan 5:18. Sabemos que el que ha nacido de Dios, otra evidencia, no permanece en pecado. Jesucristo, que nació de Dios, Él mismo lo protege y el maligno no llega a tocarlo. Mis hermanos, si el pecado no te estorba en tu caminar con el Señor, con todo el amor del mundo, seguramente no has nacido de nuevo. Sin embargo, tú no naces de nuevo, segunda evidencia, no naces de nuevo por una consagración moral. Es decir, aquellas personas que se comprometen a hacer cambios en su vida, que quieren simplemente buscar ser más aceptables delante de Dios, comportarse de las formas correctas con Dios. Eso tampoco garantiza tu salvación. Y eso es lo que le está pasando a Nicodemo. Se comporta de la forma correcta, pero no ha nacido de nuevo. Y tercero, no has nacido de nuevo por haber aceptado una religión, por leer la Biblia o por vivir una vida de devoción. Y eso atenta directamente contra nuestra cultura evangélica, que acostumbra a la profesión de fe, el llamar a la gente al frente, el pedir que haga una oración de fe. Porque, mis hermanos, muchas personas creen que son salvas simplemente porque decidieron aceptar a Jesús en sus corazones, porque hicieron la oración de fe. No es que yo soy salvo porque saben las cosas correctas de Dios. Las disciplinas, esas oraciones, hacer lo correcto,
ir a una iglesia de sana doctrina, no garantiza la vida que Jesús está prometiendo darnos, y mucho menos nuestra salvación. Basados en estas 3 premisas, yo quisiera en serio que nos evaluáramos, mis hermanos, porque en verdad me interesa su relación con Dios y el destino que tienes al final de esta vida. Quisiera que te evaluaras en estas 2 clases de creyentes. Dice un pastor, Mark Dever, que hay personas que no creen que son convertidos porque se sorprenden en pecado, se sorprenden luchando con cosas, y llega esta voz que acusa, dice la palabra que Satanás acusa a los creyentes y les dice: mira, es que tú no eres cristiano, mira cómo vives esa vida. Y por la culpabilidad que genera eso, entonces normalmente lo que hacen es apartarse. Hay personas que no creen que son creyentes, nacidos de nuevo, pero que realmente sí lo son. Y a ellos, yo quisiera recordarles hoy que tu pecado, esa imposibilidad que ves enfrente de ti para cambiar y vivir la vida justa que Dios pide que vivamos, lo que te está comunicando es que tú necesitas un poderoso Salvador en tu vida. Y dice 1 Timoteo 1: este es el mensaje digno de confianza, que Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Así que en ese aspecto, aquellos que sufren con la culpa de que no pueden vivir la vida justa que Dios quiere que vivan, Jesús vino por ustedes, Jesús vino por nosotros. Si el pecado me anuncia que soy el objetivo de Dios, amén. Entonces el pecado lo que debe hacer es llevarte a la cruz. Dijo Isaac Newton, conocido por ese himno que se ha popularizado, Sublime Gracia, dice: no soy lo que debería ser, y no soy lo que deseo ser, no soy lo que espero ser, y aún así, aquí se ve la conversión. Puedo decir verdaderamente que no soy lo que una vez fui. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Esta es la segunda clase de creyentes, y este es el que más me preocupa en la iglesia cristiana hoy. Los que creen que sí se han convertido, pero que realmente no lo han hecho. Y aquí tenemos suficiente tiempo dentro de la iglesia. Son personas que han pasado por diferentes discipulados, ya saben hablar de la Biblia, ya saben hablar una jerga más espiritual, saben las respuestas correctas, pero su vida no ha sido transformada. Y dice este predicador Spurgeon, que fue sorprendido, dicen en una de sus biografías, que una vez caminando por las calles de Inglaterra, un borracho se le acercó y le dijo: pastor, yo soy uno de sus convertidos. ¿No se acuerda de mí? Y ¿por qué me debería acordar? Yo, porque yo soy uno de sus convertidos. Y Spurgeon se devuelve y lo mira y dice: pues ciertamente serás uno de los míos, pero no uno de los del Señor. Dice Spurgeon en ese sermón: les ruego que tengan mucho cuidado en suponer que son salvos. Si con su corazón confían en Jesús, entonces eres salvo. Pero si tan solo dice creo o confío en Jesús, o peor aún, confío en Dios, eso no salva. Si su corazón ha sido renovado,
si odias las cosas que antes amó y amas las cosas que antes odiaste, si realmente te has arrepentido, si hay un cambio completo en su mente, si has nacido de nuevo, entonces tienes razón para regocijarte. Pero si no hay un cambio radical, si no hay una devoción interna, si no hay amor a Dios, ni oración, ni ninguna obra del Espíritu Santo, entonces cuando dice, soy salvo, no es sino su propia afirmación. Podrá engañarse, pero no se librará. Nuestra oración debe ser entonces, dice Spurgeon, oh Señor, en verdad bendíceme con una fe real, con una salvación real, con la confianza en Jesús, que es la esencia de la fe, y no con la vanagloria que engendra la credulidad. Dios, presérvanos de bendiciones imaginarias. Es vital que analices dónde estás. Sin embargo, aunque Jesús viene a nuestra vida y nos confronta duramente, porque qué reprensión tan dura, ¿no? ¿No les parece? También trae esperanza. Siempre hay esperanza. Recuerden esto, siempre hay esperanza para el pecador. Juan 3, versículos 14 en adelante. Continúa el diálogo de Nicodemo. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Y aquí nos remite a esta historia de Números, cuando el pueblo murmuró contra Dios y Dios envió en su justicia serpientes que los picaran, que los mordieran, y empezaron a morir. Entonces clamaron a Dios y se arrepintieron. Y Dios le dice a Moisés que construya una serpiente de bronce para ponerla en la mitad del campamento, y todo aquel que mire a ella será salvo. Dice que así como se levantó esta serpiente en medio del campamento israelita, así tiene que ser levantado también el Hijo del Hombre, no ya en un bastón, sino en una cruz, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Porque tanto amó Dios al mundo, versículo 16, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda. ¿Ven la intención de Dios? No quiere que se pierdan, sino que tengan vida eterna. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino antes para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado. Se autocondenó porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación: que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz, para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Y aquí tenemos nuestro precioso evangelio. Que Dios, el creador de todo el mundo, quien por derecho tiene la capacidad de demandar obediencia de parte de ti, porque te creó, nos debemos a Él, ha decidido amar a un mundo pecador, que en 1 Juan dice, ustedes no amen al mundo. Sin embargo, en este texto dice que Dios amó al mundo, y al mundo pecador, y lo amó tanto, 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 que entregó a su único Hijo. Y quienes son papás, creo que esto tiene una dimensión mucho más amplia. Entregó a su único Hijo, el preciado, para que todo aquel que me crea no se pierda. Increíble entregar un tesoro a los rebeldes por naturaleza.
Pero nuestro texto termina diciéndonos, así como el Evangelio, que esta invitación de Dios a nacer de nuevo implica una respuesta. Y que tú puedes hoy salir de aquí escuchando este mensaje y seguir apartado de la luz. Pero hoy, este diálogo de Jesús con Nicodemo, lo que quería era traer a este hombre perdido en la religiosidad, traerlo a la luz y darle vida, así como está invitándonos a nosotros para que tengamos vida, creyendo en Él. ¿Y qué es lo que necesitamos creer? Creer que Dios tiene derecho a demandar de nosotros santidad y obediencia. Que nosotros estamos perdidos en nuestros pecados y condenados justamente porque hemos desobedecido al Creador. Que no hay nada que se pueda rescatar de aquí. Que a este corazón le dio mal de tierra y todo se ha averiado. Que no hay nada que pueda hacer yo, que mis parches, los parches de bondad y de buena teología, no van a servir para cambiar el corazón. Que necesito una intervención de Dios en mi vida. Y que esto, lo que quiere llevarme en últimas, es a clamar porque ese nuevo nacimiento venga de Dios, ocurra. Para terminar y orar, hay dos tipos de personas aquí. Quienes vinieron por primera vez a acercarse a Dios como si fuera un parche más, ¿cierto? Porque la respuesta a esta ansiedad, a este temor, a este estrés, a estos miedos, es que tengo que buscar a Dios. Algunos que están buscando en Dios vida, de verdad, que solucione todas estas cosas que tengo adentro. Hoy el Señor te dice que no quiere parchar tu vida, sino que quiere cambiar de raíz. Y que para eso el camino es arrepentirte de vivir una vida sin Dios, de tu rebelión contra Él, y empezar a creer que solo en la cruz hay vida eterna, sanidad, paz, bendición y sobre todo esa preciosa seguridad de la herencia que te espera en Él. El segundo tipo de personas son aquellos que llevamos años en la iglesia. Y hermanos, en verdad, que uno siente que le falta algo. Que falta algo. Que a pesar que sabes mucha Biblia, y a pesar que ha habido cambios muy significativos en tu vida, sientes que falta algo. Y quizás hoy el Señor nos está invitando a arrepentirnos de vivir una vida religiosa, de hacer las cosas correctas, de tener las costumbres de ir a la iglesia, participar, orar. Necesitamos nacer de nuevo. Dice John Piper, este pastor famoso, la invitación de Jesús no es a que adquieras una nueva religión, sino una vida nueva. No a que reconozcas y te maravilles de las cosas sobrenaturales que Él hace, sino que las experimentes en tu vida. Y no a que mejores tu vieja naturaleza, malos hábitos que tienes, sino que Él quiere crear una naturaleza totalmente nueva, formada por su Espíritu. Y todo, mis hermanos, comienza en Jesús. Vamos a orar.
Creo que este texto ha dejado mucho que pensar, sobre todo mucho que evaluar de nuestra vida. Y quisiera que antes de que salgas y empiece el ruido de la ciudad, de los programas, tomes un momentico para analizar tu corazón. La semana pasada hablábamos que Jesús nos pregunta, ¿qué buscas? Y aquí hoy estamos diciendo que Jesús está confrontándonos con que la vida que necesitamos y queremos vivir en Él empieza naciendo de nuevo. Y esa es la pregunta que te hace hoy. ¿Has nacido de nuevo? ¿Has visto evidencias de ese nacimiento en tu vida? Y no es porque vengas a la iglesia, y mucho menos porque te comportes de manera correcta. Es porque has depositado completamente tu confianza en Jesús como aquel que te justifica, te adopta y te está santificando. Quizás algunos necesiten tomar este tiempo para arrepentirse porque saben contestar las cosas correctas y llevan años caminando aquí, pero se dieron cuenta hoy que el pecado no les está estorbando. Y hoy el Señor los está llamando a arrepentirse y a nacer de nuevo. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un abogado intercesor, a Jesucristo, el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. Padre, gracias por tu palabra, que nos frena en esta carrera religiosa que muchos de nosotros llevamos. Y nos recuerda que no se trata de cambiar la misa por el culto, el cura por el pastor, la limosna por el diezmo. No se trata de empezar a leer más la Biblia, ni empezar una vida moralmente correcta. Se trata de arrepentirnos y creer en ti, depender de ti para nuestra justificación, reconociendo que ese, el camino del arrepentimiento y la fe, es el camino para nacer de nuevo en ti, experimentar la vida que tú das. Yo te pido que hagas eso en nuestro corazón, que nos despiertes, que nos vuelvas a ti. En el nombre de Jesús. Amén.